Estoy inmensamente emocionado. Ahora te digo por qué. Ya hace un tiempo atrás venía siguiendo los pasos a esta herramienta y otras muy similares, pero MoveAI tenía algo que me atraía. Y pues llegó el momento, me contacté con ellos y me enviaron una invitación para probar la beta y literalmente me sentí así. La captura de movimiento, también conocida como Motion Capture o mocap, es una tecnología usada en los videojuegos y el cine que permite a los desarrolladores registrar y replicar el movimiento de actores humanos en tiempo real. Esto permite que los personajes en los juegos se vean y se comporten de una manera más natural. Un ejemplo de esto es Avatar, donde han usado Motion Capture a un nivel muy avanzado. El futuro de la captura de movimiento es brillante. Con el poder cada vez mayor de las computadoras y el software, la tecnología de captura de movimiento está evolucionando a nuevos niveles. Uno de los desarrollos más emocionantes en la tecnología de captura de movimiento es el uso de la inteligencia artificial, que puede adaptarse y aprender de los datos obtenidos, por lo que puede capturar movimientos realistas y precisos. Esta tecnología ya se está utilizando en varios campos diferentes, incluidos el cine, los juegos y la publicidad, y su futuro parece ser muy brillante. Y es ahí donde entra MoveAI, con una tecnología muy avanzada que captura los datos de movimiento de cualquier entorno utilizando esto, un teléfono. ¿Pero qué es MoveAI? Bueno, es una herramienta para captura de movimiento, pero acá no hay trajes, no lo necesitas. Aquí podrás grabarte con tu teléfono y la inteligencia artificial de MoveAI utilizará los poderes cósmicos computacionales para generar un esqueleto base que tendrá los movimientos captados por la cámara y podrás usarlos directamente en tus personajes 3D como los MetaHuman. Todo suena muy bonito, pero hay unos detalles que hay que tener en cuenta. Si queremos usar la tecnología de MoveAI, pues necesitaremos 3 iPhones o 2 iPhones y un iPad. My emotions. Y pues aquí en mi país los dispositivos tecnológicos cuesta su dinerito y bueno. Pero eso no nos detiene porque la pasión es más fuerte, así que vamos a darle. Por ahora está en beta cerrada, pero este tutorial te va a servir si te dan la invitación o cuando oficialmente lo publiquen y ya puedas usarlo. Como ya dije hace un momento, necesitarás 3 iPhones, 2 para la captura y 1 como host. Y si tienes un iPad puedes usarlo también como host. Esto es lo mínimo para empezar a hacer la captura. Puedes agregar hasta 6 cámaras que sirvan para realizar la captura de movimiento y de un resultado mucho mejor. Primero, abre la app del dispositivo que servirá como host, inicia sesión y eliges host. Segundo, abre la app en los iPhone que servirán como cámara para la captura y escoges Join Session. Automáticamente el host reconocerá las cámaras activas. Una vez encuadrado bien las cámaras y que tú como personaje estés en el centro, podrás iniciar la calibración. Presionas el botón grabar y tienes que dar 3 aplausos, ponerte en posición Y, tal y como lo estoy haciendo, y caminar hacia cada cámara. Luego de eso detienes la grabación. Ahora que ya tienes grabado la calibración, creas una nueva escena y vuelves a presionar el botón grabar. Das 3 aplausos y te pones en posición T por 2 segundos. Y listo, ya puedes empezar a hacer los movimientos que tendrá tu personaje. Para terminar, solo detienes la grabación. Luego tienes que guardar los videos grabados desde la app. Puedes subirlo directamente o subirlo manualmente, pero te recomiendo que sea directamente desde la app. No toma mucho tiempo, solo depende de la velocidad de tu internet. A mí me tomó algo de 10 minutos y ya estaba listo. Como ves, no es complicado si sigues los pasos correctamente. Ahora desde la PC abrimos la página de MoveAI para configurar la calibración y generar la animación. Si subiste los videos directamente desde la app, aquí aparecerá el proyecto creado, le das clic y luego clic de nuevo en la sesión creada. El siguiente paso será generar la calibración basándose en los videos que hiciste previamente. Para hacerlo, selecciona ambos videos de cada cámara que ya tienen el nombre de calibración y le das clic en Save. Luego llenas los datos de tu personaje como la altura y nombre, y muy importante, tienes que agregar el segundo donde empieza el primer aplauso y el segundo donde termina el último aplauso. Esto es muy importante para que la calibración sea correcta. De la misma forma tienes que escoger el segundo
donde empiezas a moverte y el segundo donde terminas. Mira el video que grabaste previamente y apunta esos datos, son muy importantes. Luego das clic en Save and Run y empezará el proceso de calibración. Son unos minutos que debes esperar hasta que llegue al 100%. Si algo está mal al llegar al 20 o 40% saltará un error y te enviarán un correo con esta info. Revísalo y corrige la falla. El siguiente paso es darle clic en Take para crear la escena en 3D del personaje. Escogemos la escena de cada cámara que contiene el movimiento que vamos a capturar y llenamos los datos similares a la calibración, como segundos, dónde empieza y dónde termina. Guardamos y esperamos que procese. Una vez generado, escogemos el tipo de rig y ahí hay algo genial si usamos Unreal, porque tiene el rig listo para los MetaHuman. El proceso demora unos minutos, pero una vez terminado ya podemos ver el personaje 3D con los movimientos capturados y qué genial e increíble se ve. Lo único que faltaría sería descargar el archivo FBX con la data y aplicarlo a nuestro personaje 3D. En mi caso, mi MetaHuman. Qué maravilla el poder crear animaciones así de fácil. Yo personalmente estoy con una emoción de las cosas que voy a empezar a hacer y a crear con esta tecnología. Claro está que no está de más tener un traje de captura de movimiento, que espero pronto tenerlo, pero esta es una solución increíble y definitivamente lo voy a aprovechar. Así que ya sabes, suscríbete, que tengo una meta, llegar a los 10.000 seguidores y quiero hacer algo especial, así que depende de ti. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima y recuerda, sigue creando. Chao.